Bienvenidos estimados estudiantes, mi nombre es Carlos Perdomo y en esta ocasión vamos a estudiar a nivel teórico el funcionamiento de los refrigeradores. Tenemos acá estos dos diagramas. El diagrama de la izquierda es una máquina térmica y el diagrama de la derecha es un refrigerador. Así que vamos a ver algunas diferencias importantes que se dan entre los dos. Comencemos con la máquina térmica, que ya la estudiamos anteriormente. Aquí les dejo el enlace al video. Y veamos que la máquina térmica toma calor de un depósito a temperatura más alta o a temperatura caliente. Y recordemos que ese calor, parte de él se convierte en trabajo y parte que desgraciadamente no se puede aprovechar, simplemente se vierte en un pozo de temperatura fría. Al final la máquina térmica se espera desarrollar un trabajo neto después de todo el ciclo. Ahora bien, veamos por este otro lado el refrigerador. Vean que el refrigerador, el calor se espera que fluya desde un pozo de temperatura fría, que en este caso es el interior del refrigerador, hasta un pozo de temperatura más caliente, que se asume que es el ambiente exterior. Vean que por el enunciado de Clausius, este proceso no va a ocurrir de manera automática, sino que hay que introducir trabajo para que este proceso ocurra. Ahora bien, vean que cuando nosotros introducimos un alimento dentro de un refrigerador doméstico, adentro del refrigerador es, por decirlo así, el pozo frío, que se intenta mantener frío. Entonces, cuando nosotros introducimos un alimento que está a una temperatura superior, el calor se extrae y se libera al exterior por la parte de atrás, que normalmente ahí viene una especie de parrilla para poder disipar el calor. El trabajo obviamente se desarrolla por el compresor para poder hacer circular el líquido refrigerante que permite todo este proceso. Entonces, las diferencias principales es obviamente la dirección que lleva el calor y el trabajo, en este caso, en una máquina térmica se obtiene un trabajo neto y en un refrigerador tenemos que introducir o proporcionar trabajo para que el ciclo se cumpla. Aquí tenemos, por otro lado, más o menos un diagrama básico de funcionamiento sin entrar en mucho detalle técnico. El refrigerador, aquí podemos observar los colores. Lo de la parte de color azul, es lo que va en la parte interna del refrigerador y es el evaporador. Y la parte de color rojo, es el condensador, que es lo que normalmente podemos observar por la parte de atrás. Entonces, por todo este circuito fluye líquido refrigerante, obviamente especializado dependiendo del tipo de dispositivo que se vaya a utilizar. Así que el líquido hace todo el recorrido. Podemos ver, por ejemplo, que pasa a baja temperatura dentro del refrigerador y obviamente esto sirve para extraer el calor que hay adentro. Entonces pasa a baja temperatura y baja presión, pero llega al compresor, el cual obviamente comprime el líquido y al aumentar la presión entonces ya empieza a circular por la parte trasera del refrigerador a temperatura más caliente y esto obviamente libera calor al ambiente y ahí en la válvula de expansión, al llegar a este punto, obviamente se libera la presión que trae el fluido y nuevamente el ciclo vuelve a comenzar. Aquí podemos ver que es el compresor quien justamente va a elevar la presión del fluido para poder expulsar el calor de todo lo que sea que introducimos dentro del refrigerador. Este es el funcionamiento básico. Obviamente los refrigeradores tienen sistemas a veces más complejos, pero en esencia su operación es esta. Ahora bien, con un refrigerador el concepto de eficiencia algunas veces no se calcula así como lo hacíamos en una máquina térmica. Recordemos que en una máquina térmica la eficiencia decíamos que era igual al trabajo que podíamos sacar de la máquina dividido entre el calor que teníamos que ingresar a la máquina para generar ese trabajo. Ahora bien, vean que en el refrigerador, esto es para la máquina térmica, en el refrigerador no tenemos trabajo de salida. De hecho, lo que tenemos es justamente un trabajo de entrada. Y por otro lado, tenemos acá el calor que viene del depósito frío, que aquí le llaman Q sub C, también se le llama en algunos textos Q sub F. Y el calor que llega al depósito caliente, que en este caso se le nombra como Q sub H, pero también podemos encontrarlo como Q sub C.
Así que en este caso, hablar de eficiencia, pues tendríamos que hacer una adaptación adecuada. Y es que en los refrigeradores, pues no se puede hacer el cálculo de la misma manera que en una máquina térmica. Recordemos que la eficiencia para efectos prácticos siempre es un valor técnicamente menor que 1. Porque al ser 1 estaríamos hablando de una eficiencia del 100%, lo cual obviamente violaría uno de los principios fundamentales de la segunda ley de la termodinámica, que es el enunciado de Kelvin-Planck. Ahora bien, con un refrigerador lo que hablamos es del coeficiente de rendimiento. El coeficiente de rendimiento, o COP, es la relación entre cuánto calor podemos extraer, por decirlo así, cuánto calor podemos extraer de nuestro refrigerador versus cuánto trabajo tenemos que hacer para extraer ese calor. Así que, si utilizamos la simbología que aparece en el diagrama, el calor que podemos extraer del refrigerador es Q sub H. Ese es el que vamos a liberar. Entonces, el coeficiente de rendimiento, por sus siglas en inglés, sería simplemente el calor Q sub H, o el calor del pozo que llega al pozo caliente, dividido entre el trabajo de entrada que tenemos que hacer para poder mover justamente ese calor. Ahora bien, vean que el calor Q sub H es justamente la suma del calor que viene del depósito frío más el trabajo que tenemos que introducir a través del compresor. Así que tenemos ahí una relación, y es que Q sub H sería igual a Q sub C, que le llamamos a el depósito frío, la C es por la palabra frío en inglés, Q sub C, más el trabajo que tenemos que ingresar a nuestro sistema. Así que observamos inmediatamente que el trabajo, si hacemos el despeje, sería igual a Q sub H menos Q sub C. Así que podemos encontrar también el coeficiente de rendimiento haciendo el cociente entre el calor que se libera al depósito caliente dividido entre la diferencia del calor que se libera al depósito caliente menos el calor que se logra extraer del pozo de temperatura fría. Ahora bien, en esencia, el coeficiente de rendimiento que se espera que sea un número un poco grande. Así como la eficiencia como tal es un número, como es porcentual, es un número menor que 1, el coeficiente de rendimiento pues se espera que sea un número mayor que 1. Así que tenemos acá, vemos que es el mismo concepto de la eficiencia, el coeficiente de rendimiento o COP. Ahora bien, ¿cómo identificamos si se nos diese un ciclo termodinámico? ¿Cómo identificamos si el ciclo es una máquina térmica o si es un refrigerador? Veamos el caso. Imaginemos un ciclo. ¿Ok? Vamos a dibujar por acá un ciclo cualquiera en realidad. Veamos esto en un diagrama presión-volumen. Aquí tenemos volumen y aquí tenemos presión. Imaginemos que tenemos un ciclo cualquiera. Por ejemplo, algo como esto. Tenemos acá un proceso isobárico. Por acá tenemos, perdón, es un proceso isovolumétrico. Por acá tenemos un proceso adiabático. Aquí otro proceso isovolumétrico y por acá otro proceso adiabático. Si ustedes recordarán, pues es muy similar al proceso del ciclo Otto. Ahora bien, en el video del ciclo Otto, que de repente es el que hemos tomado como referencia, el ciclo giraba en este sentido. ¿Ok? El ciclo giraba en este sentido. Y lo más importante de todo era que en ese ciclo obtuvimos un trabajo igual a negativo y un valor. ¿Ok? Negativo un valor. Recordemos acá un poco acerca del significado del signo del trabajo. Y es que este signo, pues, el trabajo no es un vector, sin embargo, el signo sí tiene un significado físico. Y ese significado, pues, a veces suele generar un poco de confusión, así que vamos a tratar de aclararlo. Verán, el significado físico del trabajo surge a partir de la primera ley de la termodinámica, que muchas veces lo solemos encontrar de dos maneras. Primero, una de las formas en las que solemos encontrarlo, y es la que utilizamos normalmente en los videos, es que el cambio en la energía interna es igual a el calor más el trabajo.
asumiendo que por definición el trabajo es el negativo de la integral definida, desde un volumen inicial hasta un volumen final, de la presión por el diferencial de volumen. Ahora bien, algunos estudiantes encuentran esta fórmula de otra manera, y es que el cambio en la energía interna es igual a el calor menos el trabajo. Pero en este caso se define el trabajo como el positivo de la integral desde un volumen inicial hasta un volumen final de la presión por un diferencial de volumen. Entonces vean que en realidad es lo mismo, porque a fin de cuentas en esta fórmula pues ponemos un menos antes. Ahora bien, ¿a qué quiero llegar con esto? Que dependiendo de cuál haya sido la fórmula para la primera ley de la termodinámica que ustedes hayan utilizado, la definición de trabajo pues cambia un poco. En este caso, si tenemos un trabajo positivo, significa que el sistema recibe trabajo. ¿Ok? El trabajo positivo es que el sistema recibe trabajo. Y entonces si el sistema lo recibe, pues obviamente lo realiza el ambiente. Por otro lado, un trabajo negativo significa que el sistema realiza trabajo. Por otro lado, si la definición de la primera ley que ustedes utilizaron es esta que está aquí, calor menos trabajo, entonces un trabajo positivo significa que el sistema realiza trabajo y un trabajo negativo significa que el sistema pues recibe trabajo. El análisis que vamos a hacer, debido a que es el que normalmente hemos utilizado en los videos anteriores, va a ser según esta fórmula, calor más trabajo. Así que volvemos acá. Si el trabajo neto, el trabajo total de todo el ciclo es negativo, significa que el sistema realiza trabajo. Si recordamos de los diagramas iniciales, quien realiza trabajo es la máquina térmica. El refrigerador, por otro lado, recibe trabajo. Así que en este ciclo, y ustedes lo pueden corroborar, el signo del trabajo dio negativo, o sea que eso verifica inmediatamente que lo que tenemos es una máquina térmica, porque el sistema como tal pues realiza trabajo. Esto obviamente según la definición utilizada en el lado izquierdo. A ustedes les queda hacer su homólogo para el lado derecho y lo único que cambia al final de cuentas es el signo. Ahora bien, esto es una máquina térmica. ¿Cómo sería un refrigerador? Pues nuevamente volvemos. Vamos a volver a dibujar ese mismo proceso o ese mismo ciclo, perdón, en un diagrama presión versus volumen. Aquí tenemos volumen, aquí tenemos presión y por acá pues teníamos nuestro proceso, solamente es algo ilustrativo, no necesariamente exacto. Entonces teníamos por acá el proceso, pero ahora observen algo. Vean que en la máquina térmica el sentido, por decirlo así, de la flecha fue en un sentido horario. Ahora bien, en un refrigerador, si esto fuese un refrigerador, el sentido del movimiento o de las direcciones de los procesos sería en sentido antihorario. Y si resolvemos nuevamente este proceso y encontramos todas las variables de estado, siguiendo obviamente el convenio que utilizamos inicialmente de que el cambio de energía interna es el calor más el trabajo, pues si el sistema, por decirlo así, gira, no es que gira como tal, pero el movimiento o la dirección de las flechas es en el sentido antihorario, vamos a obtener que el trabajo total o el trabajo neto, pues viene a ser un número positivo, es decir, mayor que 0. Significa que el sistema como tal, pues recibe o necesita recibir trabajo. Y veamos en nuestro diagrama que quien recibe trabajo, en este caso, es el refrigerador. Así que si en nuestro diagrama no sabemos muy bien si es una máquina térmica o si es un refrigerador, pues utilizamos la definición de trabajo y por eso concluimos que este sería pues un refrigerador. ¿Ok? Esta sería entonces la forma más práctica de identificar de una manera inmediata si lo que tenemos es una máquina térmica o un refrigerador. Entonces tenemos por acá algunos cálculos. Este cálculo es muy importante, así que les sugiero que lo tengan siempre presente. Como siempre, esperando que este ejercicio les haya sido de utilidad, nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.